Hola, buenas tardes, bienvenidos un lunes más a Caminando hacia el Ser. Mi nombre es Sandra y bienvenido a las personas que están ahora mismo en vivo conmigo, Encarni, María Ari, María José, Silvia, Juani, eh, Diego y a las que vayan entrando a lo largo de esta transmisión. ¿Qué tal después de esta Semana Santa? 7 días de santidad, 7 días de inocencia, 7 días de recordatorio, que cada uno de los seres humanos lo hemos vivido de manera personal y particular. Em, la semana pasada estuvimos hablando un poco así por encima de lo que significaba la Semana Santa y es algo muy relativo para cada uno de nosotros. Pero simplemente haceros preguntas de decir por qué se representa todos los años, por qué dura una semana, eh, por qué hay personas que lo viven muy sentimentalmente y le marcan y resuenan en ellos y viven esa pasión de la historia del Cristo y están ahí muy, muy aferrados emocionalmente y sentimentalmente. Y empecemos a darnos cuenta en qué lugar, desde qué lugar y cómo cada ser humano vive esa tradición como parte de sus creencias, como parte de sus bases culturales, como parte de un apoyo existencial que le consuela, que consuela el seguir ese dogma, eh, ese recuerdo o representar o revivir esa historia. Mirar qué remueve en nosotros, en cada uno de nosotros. Tengamos preferencias por la Semana Santa, no tengamos preferencia, nos guste, no nos guste, eh, mm, qué observación le damos, si hay algo en nosotros que lo rechazamos, si hay algo en nosotros que nos resuena, si hay... Observar, porque en este momento activar el observador es fundamental, porque es muy fácil hablar sin experimentación. Entonces, muy cómodo otorgar cualquier tipo de opinión sin experimentar. Entonces, vamos a empezar a madurar en que opiniones hay como gotas en el mar, muchísimas opiniones, pero cada uno de nosotros tiene que empezar a hacer ese embudo en qué se basa, por qué piensa lo que piensa, por qué siente lo que siente, por qué actúa como actúa, y empezar a hacernos responsables qué es lo que nos está moviendo y qué creencia hay ahí y qué percepción hay ahí que nos está moviendo. Voy a seguir enlazando después de la semana pasada que dimos ese toque de conciencia de la Semana Santa. Esta semana vamos a seguir abriéndonos como el cambio, ¿no? El renacimiento. Ha habido una muerte de lo viejo, ha habido un cierre de ciclo y renace lo nuevo. Pero ¿cómo renace lo nuevo? Esta semana vamos a hablar tu percepción te aleja de ti. Porque si nos seguimos percibiendo, si nos seguimos mirando con los ojos quizás del pasado, con la mirada de quien hizo nuestro patriarcado, nuestro matriarcado, con la mirada de cómo nos veían los familiares, cómo nos ven el clan, cómo seguimos afectándonos y sintiéndonos eh, como, como que traicionamos quizás a la familia, al clan, a eso que tenemos que tener tanta lealtad. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué nos está moviendo? ¿Qué hay ahí de verdad y qué hay ahí de ilusión y de fantasía? Entonces, esta semana vamos a desarrollar, vamos a abrir,
Vamos a abrir posibilidades. Aquí lo único que hacemos cada semana, por lo menos la intención que yo tengo es de abrir posibilidades, mirar una idea y desarrollarla y jugar con ella y moldearla y ver el sentido lógico y más adentro de lo que nosotros podemos conceptualizar desde un concepto, una frase o una creencia. Mirar qué hay ahí, por qué nos hace pensar de esta manera, por qué nos hace reaccionar de otra forma, de otra manera. Entonces, observar, reconociendo que no hay verdades absolutas. Cada uno de nosotros, cada receptor puede ver, cada receptor de un objeto puede tener una visión completamente distinta. Si, por ejemplo, queremos analizar el mar, cogemos una gota de mar, pues el que quiera coger la gota de mar verá una cosa, el que coja parte de la arena verá otra cosa y el que coja parte de su vegetación o parte de su reserva animal verá otra cosa. Entonces, entre todos podrán tener una idea de lo que es el mar, pero si lo vamos separando, cada uno de nosotros nos vamos a quedar con un algo, con una parte de ese todo. Y como cada uno de nosotros somos algo de ese todo, es perfecto que cada uno de nosotros tenga una percepción personal y una observación particular. Y eso es lo que tenemos que empezar a respetar, a respetar. Yo creo que la palabra responsabilidad y madurez es el propio respeto de lo que comente otra persona, de lo que diga otra persona y de lo que transmita a través de su experiencia o a través de lo que ha podido aprender, experimentar, vivir o desarrollar. Vamos a ver, tu percepción te aleja de ti. Vamos a ver el ID. Para las personas que por primera vez escuchen esto del IDEC y no sepan de lo que estoy hablando, voy a decir que cada vez que hacemos estos encuentros, lo hacemos por la plataforma Zoom. Para nosotros tener una sala hoy, para hacer este encuentro, tengo que agendar la sala, perdón, y eso se hace previo al encuentro que tenemos ahora mismo. Este encuentro ahora mismo se está realizando en vivo, en directo, pero la sala me la cedieron anteriormente. Entonces, como la realidad siempre es respuesta, aleatoriamente a mí me dan un ID y un código de contraseña. Un ID es una identificación. Con esa identificación y esa contraseña, cualquier persona que tenga ese enlace entra en esta plataforma y entra en vivo en este encuentro. Pues ese ID, que son números, son una clave que la realidad nos está dando para que también nos está educando. La realidad siempre, siempre, siempre es respuesta, siempre es educación. Y esa respuesta que nos da la realidad, si empezamos a poderla observar y poderla leer, empezamos a sincronizarnos y abrir esa mentalidad para que podamos captar como canal, recibir recepcionar más códigos que están entrando, más guía. El ID de hoy es 88404880748. Muchos 8, ¿verdad? Pues vamos a mirarlo desde la lógica global convergente. Vuelvo a decir que no es numerología, que esto no es, cogemos los números, los contamos, los dejamos en una cifra, vemos en qué. Esto no es numerología. La lógica nos habla a través de los números, nos están dando una lectura de dimensiones y escalas y las palabras nos están dando también la oportunidad de poder ver el concepto, el concepto que conocemos y sacarle la lectura que hay de la parte más veloz, de la parte negativa de cada concepto. No es lo bueno ni lo malo. Lo positivo para nosotros, para los que estamos llevando ya varios años aquí en estos encuentros, lo positivo es todo lo que vemos, todo lo que está en positivo es todo lo que yo puedo ver, puedo percibir. Lo negativo es
lo que hace que eso que yo vea exista de una manera fácil de comprender. Entonces vamos a mirarlo de derecha a izquierda para hacer una lectura básica. Las lecturas se pueden ir ampliando cada vez más, pero nosotros vamos a dar una lectura básica, muy sencillita, para ir creando circuitos y que nos vaya resonando las cosas. Si resuena bien y si no resuena, perfecto. No es tu momento de entender esto, ni lo necesita, que es muy importante. No es una necesidad. La lógica global convergente no es una necesidad, porque si queremos aprender algo por necesidad, ya estamos interfiriendo y distorsionando la captación. Una resonancia es cuando yo resueno con algo y no necesito ni entenderlo, pero hay algo dentro de mí que lo encaja, que le da espacio, que lo acomoda y que antes sin darme cuenta, eso tiene un sentido para mí. Empieza a asumirse y empieza a asimilarse esa información y tiene un sentido para cada uno de nosotros. Entonces, la lógica es igual. La lógica es algo que o resuenas y, y asumes a que sí, que no la entiendes y que no la necesitas ni entender, pero resueno y voy eh, em, captando y voy siguiendo esa resonancia y esa guía y se va a ir, mm, va a ir integrándose en mí de manera natural. No hay que hacer ningún tipo de esfuerzo porque no viene a ser a comprenderse mentalmente. Simplemente nos ayuda a desinstalar esas creencias y a actualizar ese diseño que yo tengo de manera natural. Pues vamos a empezar. 0748. Fijaros que el 8 es la comunicación. Ese 8 es una comunicación, es una sincronización, es una octava que está comunicando, que está enlazando la parte material con el diseño y con el ser original. Ese enlace de las tres partes, de las tres estancias, eh, digo yo, con el margen de error de percepción, de las tres estancias que hacen que yo exista aquí. Yo estoy aquí en la materia, mi parte material. Hay una parte en la, hay una parte inmaterial que tiene un diseño de mí y hay una parte en la antimateria antes de la materia. Perdón, lo he dicho al revés. Hay una parte materia, una parte inmaterial y una parte de la antimateria antes de ser nada. Entonces, una sería el ser original, otra sería el doble y otra sería el desdoblado. Pues el 4 sería el diseño, el modelo, la identidad con la que yo me estoy percibiendo. Entonces, 48 sería un diseño dinámico, una comunicación del diseño. El diseño entra en una comunicación. Y el 70 nos habla de la creación. La palabra creación suma 70. El 7, el ser original en punto cero. El ser original en reset, en presencia, en punto cero, una creación. Fijaros que ahora viene otros números que son llamativos, porque es 884, 884. Y hay un 4, un 0 y un 4. Fijaros, esos 8 y 8, tanto del pasado en divergente como del futuro en convergente, nos está hablando de toda la sincronización, toda la sincronización, toda la comunicación. Y el 4, que es el diseño, y el 4, el diseño del pasado y el diseño del futuro en punto cero. Un diseño en punto cero, una actualización, un salto de octava. ¿Cómo podríamos hacer esa actualización? ¿Cómo podríamos conectar con esa creación? Cuando nuestro diseño está dinámico, cuando podemos salir del molde en que yo me veo, cuando podemos alejarnos de la percepción con la que yo me veo, entonces empiezo a mirarme con ojos lógicos, no empiezo a mirarme con ojos eh, mm,
conceptualizado o con ojos limitados a una percepción limitante. Luego la contraseña es 423316. Fijaros que el número 16 para la lógica es muy significativo porque el 16 sería la letra O, que para nosotros el instante de presencia es el cero, es el ascensor, es sol, la presencia. Y desde la lógica el uno seríamos nosotros, la parte física, la materia, el yo físico, y el 6 son las potenciales. Pero si nosotros miramos como si fuera una puerta, la bisagra y la hoja, nosotros con todos los potenciales que tenemos, tenemos un arsenal de posibilidades. Tenemos documentados aquí un montón de secuencias vividas. Entonces, el número 16 es la agenda para la lógica, se le nombra la agenda, porque se va documentando todo lo que podemos percibir, todos los potenciales que desarrollamos aquí. El 33 nos está hablando de toda la percepción, el plano 3, el plano de la percepción, el plano de la mente, lo que yo puedo percibir, todo lo que yo puedo ver, percibir. Y el 42 nos vuelve a hablar del diseño y, y y de los circuitos, los diseños y los circuitos. Fijaros que la palabra madre suma 42 y nuestro primer diseño biológico viene de nuestra madre, del útero de nuestra madre. Nuestro primer diseño que tenemos es esa composición de, de sensaciones también, porque también están marcados con las sensaciones, las emociones que hemos estado captando en el vientre de mamá. Entonces, nuestro primer diseño eh, analógico viene de nuestra biología también, de todo lo que en la biología traemos a través de nuestro ADN y nuestra epigenética. Y ahora a mí me gustaría, fijaros que también el 42, si lo miramos del revés, el 24. El 24 son los films de las películas se grababan en 24 segundos. Fijaros que es la película que yo me cuento. ¿Qué películas me cuento yo a mí misma de lo que voy percibiendo? Eh, Mi realidad está hecha a base de una interpretación que yo tengo a través de todo lo que yo puedo percibir a través de mis sentidos, todo lo que yo veo, que tengo registrado a través de mis recuerdos, de mis memorias, todas mis creencias que están vivas dentro de mi sistema de creencias, de mi percepción. Entonces, me baso y financio muchas de las realidades personales en nuestras propias creencias. Yo haría una pregunta y diría, ¿alguna vez sentiste que reaccionaste de alguna forma automática? ¿Alguna vez hemos reaccionado de manera automática? ¿Alguna vez antes de escuchar a una persona terminar una frase hemos dicho el no o hemos dicho el sí? ¿Alguna vez no hemos querido ir a algún lugar porque simplemente el pensar lo que iba a pasar o lo que podía pasar nos ha hecho reaccionar? Pues si alguna vez sentiste que reaccionaste de forma automática, si después te preguntas por qué me afectó tanto esta situación, por qué he reaccionado, por qué he rechazado, por qué no he querido ir a hacer o decir o compartir, qué creencia hay en mí o qué pensamiento hay en mí que está financiando eh, esta reacción o este rechazo. Pues hoy vamos a hablar de eso y vamos a compartir de cómo nuestra percepción, eso que creemos ver, muchas veces nos aleja de quienes somos.
muchas veces nos aleja de la verdad. Hay una verdad que nos mueve a todos y hay percepciones que solamente nos van a mover de manera personal y particular. Primero vamos a ver qué es la percepción. ¿Qué es la percepción? Yo diría que la percepción no es ver lo que es ver lo que creemos que es, porque percibimos desde nuestras estructuras mentales, percibimos desde nuestras memorias, desde nuestras creencias, percibimos de ese sostén, esa idea que sostiene em, pues esa reacción en nosotros, ese rechazo en nosotros, esa emoción, ese sentimiento, sin que nos demos cuenta. Sin que nos demos cuenta, estamos otorgándole espacio a emociones que antes estaba comentando con las compañeras al principio que una emoción no es un sentimiento. La emoción es visceral, la emoción es una respuesta a lo que yo percibo, es una respuesta instantánea que sale a lo que yo percibo y es un instinto visceral. La emoción dura 2 o 3 minutos, no dura más. Pero si nos quedamos enganchados ahí en la emoción, ¿por qué la juzgamos? ¿Por qué no la rechazamos? ¿Por qué no la queremos? ¿Por qué no la entendemos? Ya pasa a ser un sentimiento y el sentimiento siempre nos va a cargar de culpa, de resentimiento, de frustración porque no hemos permitido que la emoción en sí tiene una capacidad evolutiva en nosotros. El conectarnos con la vida, el conectarnos con la transmutación, la alquimia, el crecimiento, la evolución. Pero si nosotros juzgamos la emoción, cortamos la emoción, rechazamos la emoción y no la sentimos porque quizás nos dijeron que, que sentir las emociones eran malas o lo hemos distorsionado de tal manera que no nos permitimos porque creemos que sentir emoción nos hace ser sentimentalmente débiles o mostrar un aspecto de nosotros muy inmaduro o vete a saber la idea, la creencia en la que nosotros estamos basándonos para no permitir o no ser conscientes de que quizás no estamos permitiéndonos conectar con la realidad y queremos seguir sosteniendo ese pensamiento totalmente errado y totalmente distorsionado de que creemos que podemos controlar algo, cuando no podemos controlar absolutamente nada. Y constantemente la realidad nos está demostrando y nos está educando para que soltemos el control, para que soltemos el control y empecemos a confiar, a incrementar la fe, em, a conectar con ese potencial y administrarlo. El potencial que está dentro de nosotros, esa es la fe. La fe eh, mm, es encontrar la capacidad de recibir, recepcionar cada situación, porque cada situación, persona y cosa que aparece en nuestra realidad, em, en nuestro día a día, no es casualidad. No es casualidad las personas que se cruzan en tu vida, los acontecimientos, no es casualidad los lugares que visitas, no es casualidad las situaciones que te pasan o en las que te ves envuelta o te mueven cercanas, porque todo constantemente está intentándonos mm, estimular para que despertemos, para que nos sincronicemos con la realidad. Mm, Cuando percibimos, em, cuando percibimos algo, fijaros que voy a decir esto de manera despacito para ver, a ver si lo podemos ver.
Cuando percibimos algo no está en el presente, está repitiendo un patrón. Cuando yo percibo algo, ese algo que percibo ya es una idea, una composición de otra persona antes, de un colectivo quizás antes, pero ese concepto ya está aquí, porque yo lo percibo y ya para mí tiene un sentido, para mí tiene un concepto, para mí tiene esa idea se sostiene con algo. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos repitiendo ese patrón. Observamos que si nosotros permitimos espacio y no reaccionamos, dejamos que la lógica se actualice. Entonces, en esta situación que yo veo que es repetida en mí, que yo veo que es un patrón, que yo veo que es una situación que ya he vivido otras veces o que se asemeja a algo que he vivido, puedo tomar conciencia de que estoy percibiendo desde el pasado. Estoy percibiendo desde el pasado, o quizá también esté percibiendo algo desde mi expectativa del futuro, pero esa expectativa está financiada con ese patrón del pasado. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí que se me está viniendo a la mente. Cuando percibimos la carencia económica, por ejemplo, cuando estamos percibiendo la carencia económica, la estamos financiando con un pensamiento del pasado, porque le hemos dado unos conceptos a la economía como la hemos aprendido. Hemos aprendido que si no tienes dinero, el que no tiene, ¿cuántas creencias hay ahí? El que no tiene, fíjate que no me acuerdo ni cómo era esa creencia. El que no tiene no vale o algo así era la creencia. Como yo, eh, todas las creencias que me chirrían, las entrego ya ni me acuerdo de cómo se componía la frase, pero eh, o, el que tanto tiene, tanto le cuesta. O, o el dinero trae disputas a la familia. O el dinero corrompe. O, ¿cuántas creencias hay financiando el dinero? El que, mm, el que menos tiene, poco necesita, o algo así, ¿no? El que no me acuerdo ahora mismo. Tengo la mente ahora mismo en blanco, pero fijaros que cuántas creencias hay sobre el dinero. Ese pensamiento que percibimos, un pensamiento del pasado, está financiado por esas creencias del pasado. Si nosotros dejamos que se actualice, dejamos espacio ahí y entonces le vamos a otorgar credibilidad al concepto dinero. Y vamos a ver que la palabra dinero nos está hablando de una separación. Di es separación, división. Di. Ne nos está hablando de la mente y Ro nos está hablando de eh, 19 y 16. Nos está hablando de un propósito, de un potencial. Nos está diciendo que el Ro es un propósito que tenemos aquí como potenciales de la esencia, como potenciales como efectos de la causa del todo. Todo sobre sí mismo quiere experimentarse. Entra en la creación de la nada. La nada es creación y se experimenta como algo. Es como si dijéramos mm, cómo la fuente original puede experimentarse a sí misma, tomando experiencia desde algo, desde alguna posibilidad, algún potencial. Nosotros somos un eslabón de esa posibilidad. Todo, todo lo que, toda eh, ser vivo aquí en este planeta es una posibilidad de ese todo, una posibilidad de experimentar. Pues fijaros, si nosotros estamos con esa mente carente del pasado y no permitimos que se actualice, se sincronice, se actualice en nuestro presente la realidad de nosotros, ¿qué vamos a estar manifestando en un futuro? Vamos a estar manifestando la misma imagen que tengo yo de mí. Entonces eso me está alejando mucho de mí, está alejando esa percepción de lo real.
Si yo para manifestar me baso en mis propias creencias, voy a manifestar más de lo mismo. Voy a creer que de vez en cuando, si viene algo de dinero, voy a tener miedo de perderlo porque como norma general, el dinero es como la felicidad, ¿no? Tenemos miedo a tenerla porque tenemos miedo a perderla. Pues tenemos esa creencia de que tenemos miedo a tener dinero porque tenemos miedo a perder, o porque ahora si tengo dinero me van a pasar muchas cosas malas, o todas las personas se van a enganchar a mí, entonces yo ya no sé quién van a estar conmigo por amor o por conveniencia. Vete a saber la de creencias que tenemos ahí acumuladas. Entonces, cuando nosotros soltamos esos patrones que estamos repitiendo con nuestra mente carente y nos abrimos a que el espacio se habite desde la conciencia y no reaccionamos ante eso, dejamos que la lógica que existe previa a nuestra existencia se actualice. Esa lógica nos va a permitir actualizar nuestra manera de mirarnos, actualizar nuestro propio diseño. ¿No les pasa que cuando nos detenemos un segundo antes de reaccionar ante cualquier situación, todo cambia? Cuando a lo mejor estamos nerviosos o estamos transitando alguna situación y respiramos y nos paramos y la situación cambia. Parece que ha pasado algo mágico y se ha cambiado eh, algunos conceptos o alguna energías que estaban moviéndose de alguna manera. Pues observar que eso que nosotros lo percibimos como algo mágico no es algo mágico. Es que no interferimos en ese momento de espacio, de silencio, de apertura, no interferimos con nuestra distorsión. Y entonces las cosas fluyen, las cosas se acomodan. La percepción es una defensa contra la verdad. La verdad no necesita ni justificación. La verdad no necesita minimizarse ni aumentarse. La verdad no necesita gritarse, ni necesita manifestarse. Mm, La verdad es, abre, mueve y consolida todo. Cuando nosotros estamos desde nuestra identidad emocional, desde el ego, em, usamos la defensa para reforzar nuestro pensamiento de separación, para reforzar esa percepción que tenemos de vernos separados de los demás, vernos separados del mundo y vernos separados también de nuestro propio poder, de esa capacidad que tenemos de conexión con la esencia. Por eso hay dos o más personas que viendo lo mismo pueden vivir cada situación de manera distinta, completamente distinta. Por ejemplo, si es- tú le has mandado un WhatsApp a alguien, ¿vale? Y alguien te deja en visto, pues uno lo puede interpretar como un rechazo. Uf, ya, ya me ha rechazado, ya no me quiere, ya no me contesta, ya no soy tan importante. Otra persona puede pensar, pues seguramente estará ocupado, no le da tanta importancia, ya me contestará si me tiene que contestar o no me tiene que contestar. En este ejemplo, ¿quién tiene razón? Nadie y todos a la vez, porque no vemos la realidad. Vemos nuestra lógica proyectada. Vemos lo que tememos, lo que hemos dejado en ese inconsciente, lo que hemos dejado en asuntos pendientes, lo que dejamos, em, como digo yo, lo que vamos dejando atrás, porque es doloroso para nosotros, porque no lo comprendemos, porque quizá ha pasado tan rápido que no lo hemos visto, y vamos dejando en asuntos pendientes.
eso que, esa energía que para nosotros es el inconsciente, vamos dejando un montón de código, un montón de información en la que tarde o temprano van a salir a la luz porque vienen a evolucionarnos, vienen a estimularnos, vienen a conectarnos con las capacidades de nuestro propósito y de nuestros potenciales. Entonces, tu percepción no nace de hoy, sino de una memoria lógica que no está actualizada. Nace desde ese pasado. Nos vemos con la imagen que los demás nos han hecho creer que somos o con lo que los demás necesitaban que fuéramos. Y nosotros hemos obedecido desde nuestra infancia, desde nuestra inmadurez, por el miedo a ser abandonado, a no ser aceptado, a no ser aprobado, a no ser suficiente, a no sentirnos merecedores. Pero fíjate que todo está basado en una interpretación. Porque ¿quién nos dice a nosotros que somos o no somos? ¿Qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer? ¿Y qué es lo mejor y qué es lo peor? Si no tenemos ni idea de la capacidad que tenemos, el potencial que está en nosotros para ser desarrollado, si no hay un estímulo externo que nos esté constantemente moviendo, nosotros no sabemos para qué está sucediendo lo que está sucediendo, pero todo en la vida, todo en la realidad tiene un sentido. No se nos cae un pelo de la cabeza que no tenga un sentido. Todo tiene un sentido lógico porque todo funciona sistemáticamente, por sistema. Aquí no hay nada que esté suelto, no hay nada que esté al azar. Hay una frase de Einstein que dice, nuestro Dios no juega los dados, ¿no? Algo así es la frase. Pues sí, en la creación todo está sincronizado, bueno, perfectamente hilado, todo. Cuando nosotros empezamos a ejecutar nuestro presente con esas memorias archivadas del pasado, pues poco movimiento va a haber. Vamos a estar creando pues más de lo mismo. Si tenemos que vivir dependencia, viviremos dependencia porque creemos en ella. Si tenemos que vivir injusticia, viviremos injusticia porque creemos en ella. Si tenemos que vivir abandono, viviremos abandono porque creemos en ella. Y esto es un castigo, esto es algo kármico, no, simplemente es que sigo proyectando el mismo patrón porque no lo comprendo, porque no lo he entendido y porque no lo he mutado, no lo he transmutado, no he hecho esa alquimia. Sigo apostando en los juicios, las comparaciones, sigo apostando o financiando la queja. Y esa percepción es una forma de no ver las cosas con amor, las cosas con presencia y de no ver qué hay detrás de eso que sigo dándole veracidad y que sigo sosteniendo y que sigo alimentando. Podemos elegir ver de otra manera, podemos pedir una nueva interpretación, pero cuando empezamos a ser honestos con nosotros mismos y entrar en ese espacio que tenemos que tener y habitar de presencia. Cuando algo te molesta, cuando algo te chirría, cuando algo te hace ruido, podemos decir esta frase que a mí, por ejemplo, me funciona muy bien. Estoy dispuesto o dispuesta a ver esta situación de otra manera. Ahí tú te estás abriendo, ahí tú no estás emitiendo juicio, ahí no estás apoyándote en ninguna creencia, ahí simplemente reconoces que no ves con claridad, simplemente reconoces que esta situación ahora mismo te está moviendo pero porque no la entiendes. Entonces pides ver. ¿A quién pides ver? Porque estoy dispuesta, es que yo me incluyo.
estoy dispuesta a ver esta situación de otra manera. Yo no le estoy pidiendo a nada externo a mí que me enseñe a ver a esto de otra manera. Estoy dispuesta, me incluyo, porque sé que soy un canal, sé que estoy recibiendo información. Entonces, me incluyo para hacer ese espacio, ese silencio y, y estar receptiva para ver qué enlace es con lo que mm, llega a mí, que me hace sentido, qué imagen aparece en mi mente, qué recuerdo, qué memoria y qué puedo ver qué es lo que esa situación está provocando en mí, que salga a la luz. No que salga de manera para reaccionar y para luchar con el exterior, no, sino que salga ese código, que salga esa creencia en mí para que yo la pueda ver y para que yo la pueda mutar, la pueda transformar. Cuando nosotros decimos que yo tengo mi verdad es absoluta, yo creo que en ese momento hemos perdido un poco, estamos un poco distorsionados cuando queremos, inclusive a mí me ha pasado cuando hemos dicho a otra persona, es que te lo juro que fue así, es que te lo juro. Claro, quieres convencer a otra persona de algo que tú has vivido, que tú has sentido, porque para ti tu patrón o tu código de creencia te hace ver eso, te hace ver eso, te hace sentir eso y estás totalmente metido en esa idea que para ti es real. Y cuando tú te identificas con una creencia, te pierdes de ti, te pierdes de ti mismo porque te estás identificando con una creencia. Y una creencia es una creación de otra persona, de un colectivo quizás o quizás fue una creencia mm, existencial, quizás una creencia que sigue sosteniendo la masa crítica, porque necesitamos apoyarnos en algo, somos todavía criaturas, criaturas inmaduras, y necesitamos tener eh, mm, esa creencia de que había algo superior a nosotros que nos podía proteger o que nos estaba cuidando o algo que teníamos que llegar. Entonces, lo interesante es que no hay que hacer nada. Lo interesante es que no hay que hacer nada. Simplemente recordar quién somos. El modo no sé. Obsérvate y pregúntate, ¿desde dónde estoy viendo esto? Esto que estoy viendo, ¿desde dónde lo estoy viendo? Esto que estoy pensando, ¿desde dónde lo estoy pensando? Esto que estoy sintiendo, ¿desde dónde lo estoy sintiendo? Empieza a reconocer si hay alguna memoria, algún recuerdo en ti de alguna vieja herida, o lo estoy sintiendo desde mi ser. Estoy sintiendo desde mi ser esta presencia que no tiene ni pasado ni tiene futuro, simplemente es ahora. Estoy teniendo conciencia de que solamente existo ahora, donde mi existencia cobra un sentido distinto y no porque entre en en la comparativa del pasado o del futuro, simplemente siento esa conexión y esa verdad dentro de mí. Cuando nosotros nos hacemos preguntas, tenemos que asumir también lo que nace en nosotros, integrar lo que nace en nosotros, aunque todavía no le hayamos puesto ni palabra, pero sí estamos sintiendo algo, estamos sintiendo con el corazón algo, estamos sintiendo una conexión, algo que se despierta, algo que empieza a vibrar y a conectarse. Entonces, empecemos a crear ese espacio de pausa, a poder observar detenidamente cuando algo nos molesta y poder ver qué es lo que me molesta, qué es lo que yo sigo rechazando. Porque la conciencia no rechaza nada, la conciencia no juzga, la conciencia simplemente
nos permite tener la presencia de ese acontecimiento. La conciencia no hace juicio de valor. La conciencia no recrimina, no potencia una parte más que otra, simplemente nos permite ser conscientes de lo que está aconteciendo. La conciencia es previa a nuestra interpretación privativa de las cosas. Entonces, fijaros, si mi intérprete me está diciendo que siento pues rechazo, porque me ha movido una vieja herida, siento rechazo y me molesta que esta persona, yo qué sé, la que le manda al WhatsApp no me responda. Observa y toma aire y escucha en silencio antes de reaccionar, antes de pedir explicaciones, antes de juzgar, antes de acusar, antes de eh, juzgarte a ti mismo, castigarte a ti mismo. Y pregúntate, ¿esto que está pasando lo estoy creando yo desde una lógica vieja o realmente lo he proyectado para poder eh, em, para poder mutar y reconocer que soy yo mismo o yo misma la que estoy creyendo que existe la posibilidad de abandono o que el abandono es algo malo o algo negativo? ¿Qué significa para nosotros el abandono? ¿Qué significa para nosotros la injusticia? ¿Qué significa para nosotros el dolor? ¿Qué significa para nosotros em, la comparación? ¿Qué significa para nosotros em, el competir? Entonces, empieza a detenerte y empieza a cuestionarte y a autorreflexionar y tomar pues hacer esa toma de conciencia de decir, ¿prefiero tener razón o estar en paz? ¿Y qué es la razón para mí? ¿Y qué es la paz para mí? Tenemos que empezar desde nuestro centro. Eh, Siempre hemos escuchado, nos han dicho que, que si te solamente piensas en ti es de ser egoísta. Y no se trata de pensar en ti, se trata de dejar de pensar por ti mismo. Se trata de empezar a mm, unirte al sistema, unirte al sistema, ser consciente que yo estoy aquí y que pertenezco desde lo micro hasta lo macro y desde lo macro hasta lo micro y vamos a hacer según la perspectiva. Desde para nosotros lo macro sería el universo, que es lo más grande que vemos. Una estrella la vemos enorme, vemos una estrella desde en el cielo y fíjate la distancia que tenemos, es enorme. Desde lo micro, para nosotros es nuestro propio espacio, nuestro propio territorio. Yo como persona, yo como fruto de mi padre y mi madre, ya es un enlace familiar, del enlace familiar al colectivo como raza humana y desde el colectivo como raza humana al colectivo como parte integrante de la tierra como seres vivos y así vamos a ir abriendo, pero vamos a quedarnos solamente en nuestro sistema personal, familiar y colectivo. Esos tres sistemas están interactuando con nosotros continuamente y no hay ningún tipo de separación. ¿Por qué digo esto? Porque lo que yo pienso de mí eh, ha venido filtrado por esas escalas colectiva y familiar. ¿Dónde hemos crecido? Con la familia. ¿Dónde hemos tenido la pertenencia? La familia. ¿A qué hemos sido fieles? A la familia. Los secretos que hay en la familia siguen estando activos
en ese inconsciente y quieren salir a la luz también para que se puedan transmutar, para que se puedan liberar. Entonces, nosotros, por mucho que digamos, vamos a vivir por nuestra cuenta, tenemos que saber que hay una información que está en nosotros y que tenemos que honrar ancestralmente. El salir huyendo de una situación por una herida que tengamos, por algo que tengamos memorizado, quizá de pequeño, quizá el adulteo, quizá en la adolescencia, pero que hay recuerdos que a lo mejor recuerdo conductas y se han tomado decisiones que a lo mejor hemos dicho en algún momento, pues no sé, me enfado con mi padre y ya no existe mi padre para mí. Yo ya no tengo padre. Pues perdona, tú tienes padre biológico y le tienes que dar su lugar, porque todos los sistemas tienen que tener su espacio. Porque eso que tú no le estás dando por esa reacción, por ese dolor, por esa herida, por ese juicio que mm, no se consuela o porque quizás se vivió una situación de las que resulta muy violentas de recordar y es preferible olvidar y es preferible em, en nuestra mente dejar de pertenecer, pero nos estamos engañando a nosotros mismos. Nos estamos engañando a nosotros mismos porque todos somos el eslabón de ese sistema, el último eslabón de ese sistema. Entonces, todos formamos parte de todo. No podemos decir, como yo soy una persona adulta, yo ahora rechazo, tú puedes hacer lo que quieras como adulta que eres, pero siempre lo vas a tener, te va a estar haciendo ruido, porque no vas a estar en paz, porque no vas a estar en paz, porque vas a estar siempre sometida a esa creencia, a esa percepción, a ese juicio, a esa condena, sentencia que tú misma estás financiando, porque hay una frustración ahí, hay una culpa ahí, hay un resentimiento ahí que sigue financiando esa creencia. Entonces, empecemos a darnos cuenta que todo como sistema funciona de manera al unísono. Primero empezar a reconocer que nuestro cuerpo, nuestra biología es un sistema orgánico vivo. Vivo, se encarga de sí mismo, de la transmutación, de la evolución y de la actualización. No tiene que hacer nada, simplemente lo único que tenemos es que conocer cómo funciona para darle el menor trabajo posible, para ver cómo funciona nuestra alimentación, para alimentarnos de manera natural y nutritiva. Ver cómo nos hidratamos para hidratarnos, ver cómo el movimiento que necesita nuestro cuerpo para que nuestras bisagras estén totalmente nutridas y tengan esa flexibilidad, ese movimiento. Luego, ver cómo funciona nuestro campo emocional, cómo funcionan nuestras emociones. Nuestras emociones están también muy nutridas con el sistema familiar, cómo nos hemos sentido en la familia, nos nos hemos sentido parte de ella o nos hemos visto como un poco más retirado de la familia. Hemos sentido ese calor, ese cariño, esa comprensión o quizás hemos sido... mm, que hemos vivido retirados de la familia, no hemos tenido mucha comunicación, mucho contacto, todo eso también afecta a nuestro carácter, a nuestra manera de comportarnos, de comunicarnos. Cómo también nos hemos estado nutriendo del territorio, porque daros cuenta que nuestro cuerpo es una antena viva y capta todo del territorio. Antes de nosotros tener la conciencia y el juicio de lo que percibimos, ya nuestro cuerpo lo ha captado. Entonces, fijaros eso que antes os estaba intentando de transmitir, de yo me enfado con mi padre y lo dejo de hablar y ya está. No es así. Eso es una ilusión que nosotros financiamos y vivimos en esa ilusión. Nos quedamos cristalizados en esa creación, porque no es así. Todo está sincronizado. Eso nos quiere decir
vamos a ver el otro eslabón. Eso no quiere decir, ahora yo tengo que cargar con este peso y tengo que perdonar. No, no. Se trata de que los dos polos de la dualidad de mi percepción tienen que encontrar una base que es neutra. Y la base que es neutra es reconocer y honrar que yo vengo de unas bases, que yo vengo de unas bases aquí en la materia, aquí en lo positivo que yo puedo experimentar y que yo puedo ver y que yo puedo sentir. Aquí mi vida tiene un sentido, mi vida tiene una pertenencia, mi vida tiene un lugar, un espacio y una importancia. Entonces, igual que la mía lo tiene, la tiene la de mis ancestros también. Y hay que honrar, bendecir y liberar también pensamiento y palabra y obra de todo lo que le hemos lanzado por nuestra propia percepción. Eso quiere decir que empecemos a desarrollarnos y a ubicarnos como seres adultos de este espacio y de este tiempo y a reconocernos como que nosotros mismos, por nuestra biología, por nuestro vehículo y por la capacidad gravitatoria que tenemos aquí, somos un árbol completo, no somos una rama de un árbol familiar, somos cada uno de nosotros un árbol, pero cada uno de nuestros ancestros son otro árbol completamente, mm, eso completo, que está perfectamente completo, enlazado en una pertenencia a un lugar donde lo están sosteniendo, lo están acogiendo, que para nosotros es este planeta, el planeta Tierra, y regido por unos legítimos. Son mayores conciencias que nos están sujetando y nos están financiando el estar aquí. Por ejemplo, nuestros legítimos serían los 9 orbitales del planeta que están con la estrella del Sol. Esas 9 galaxias que están orbitando con Sol son las que nosotros en nuestro universo, son las que las que nosotros podemos percibir que están sosteniendo esta manifestación o esta creación de nuestra realidad, de este mundo que percibimos, de este mundo que sentimos. ¿Qué hay más allá? Pues tiene que haber un arquitecto que esté financiando todo eso. Porque si yo aquí para crear en la forma, en la materia, necesito tener una estructura para crear algo, una idea para crear algo, pues yo soy el efecto de una idea, de una creación, de este algo, de esta forma que soy yo, de esta evolución de raza, de forma, de, de especie. Bueno, em, no me percibo como soy en realidad, ¿no? El título de hoy, la percepción te aleja de ti mismo, te aleja de tu realidad. Pues podríamos hacer esa observación y utilizar, coger papel y lápiz y preguntarnos a nosotros mismos, escribir todo lo que vemos de nosotros mismos y hacernos esa pregunta. Todo lo que yo percibo que me pasa, por ejemplo, en ese ejemplo del padre, todo lo que yo percibo que me pasa eh, con mi padre, por ejemplo, que se me está viniendo esto porque en terapias se repite, por lo menos yo lo veo, que la persona que ha tenido una infancia con su padre o con un hermano que ha estado pues teniendo esa rencilla de celo, a lo mejor no se ha sentido querida por el padre o no se ha sentido em, querida por un hermano o protegida o ayudada o ha sentido ese abandono a través del padre, a través de alguna energía masculina que ha estado, con la que ha estado vinculada. Puede ser padre, hermano, abuelo, tío. Luego se repite mucho que proyectan
esas circunstancias con las parejas. Buscan ese perfil de hombre, pero no porque busque ese perfil de hombre en concreto y tenemos esa percepción de, es que atraigo siempre a unas personas. No, es que tú, da igual la persona que atraiga, vas a atraer a un candidato donde tú vas a proyectar lo que necesitas sacar a la luz y donde la otra persona también necesita vivir esa situación para sacar a la luz otro tipo de información. Todo está perfecto, todo está sincronizado. Atraemos no por casualidad, sino por causalidad. Causa y efecto, causa y efecto. Todo lo que atraemos a nuestra vida, bienvenido sea. No se rechaza nada porque todo se capitaliza, todo nos sirve, porque todo está sirviendo constantemente. Ese juicio de lo bueno y lo malo es un juicio de moralidad que nos aleja mucho, no, nos lleva a una polaridad de la cosa, pero el otro nos deja sin poder alzar el pie, el pie. Cuando vamos caminando necesitamos poner una base delante y otra detrás para iniciar el camino. Pues si nosotros solamente cogemos una parte, un polo de lo que yo rechazo, pero no encuentro el para qué rechazo yo eso, que sería la otra polaridad. Entonces, coge el papel y lápiz y haceros la pregunta, ¿dónde hago yo eso que juzgo de esta persona, que me chirría de esta persona, que no me gusta de esta persona? ¿Dónde hago yo eso conmigo? Suelta, suelta tu percepción. Simplemente deja que aparezca en ti eh, la emoción, el sentimiento, el recuerdo, el pensamiento. Cuando soltamos nuestra percepción como nuestra verdad, empezamos a ver con otros ojos. Empezamos a ver que a lo mejor lo que le decimos a otra persona y nos justificamos como diciendo, no, yo te lo digo por tu bien, yo te lo digo por tu salud, yo te lo digo por tu bienestar, yo te lo digo porque quiero que te cuide, yo te lo digo porque quiero que te ames, yo te lo digo porque quiero que... ¿Perdona? No nos damos cuenta que estamos interfiriendo en una experiencia que otra persona ha abierto para descubrir algo. Ocuparnos de nuestra vida, ocuparnos de nuestra vida, el máximo amor que podemos tener hacia nosotros mismos y hacia otra persona es no interferir, no interferir en cómo quiera vivir la otra persona o cómo quiera sentir o lo que quiera experimentar. No interferir. No te da ningún poder el decir es que yo te estoy amando, es que yo soy o es que yo soy tu padre, o es que yo soy tu... No, no te da ninguna licencia. Esa licencia de ignorancia ya caducó, porque cada uno de nosotros vamos a experimentar lo que queramos experimentar desde nuestra madurez o desde nuestra inmadurez, pero da igual, porque todo nos va a llevar a crecer de alguna manera. Todo nos va a llevar a tener conciencia de algo que está emergiendo en nosotros. Si nosotros rechazamos las cosas porque decimos esto no lo voy a hacer porque esto es malo para mi salud. Esto no lo voy... Nos basamos en creencias. Le estamos dando poder a, a una creencia porque cuando tú quieres hacer algo, hazlo, hazlo. Porque si no estás afectando a otras personas, hazlo. Hazlo en el lugar donde tú quieras experimentar lo que quieras experimentar. No te juzgues a ti mismo. La situación siempre va a hablar de cómo estás en el momento, qué situación estás quizá mm, rellenando, qué vacío quizás estás rellenando con esa conducta, con esa situación con esa experiencia que has abierto. Siempre hay algo para ti, algo que te va a mostrar, una posibilidad para que empieces a conectar más con la conciencia y no empieces a rechazar nada y a quitar y a evitar juicio. Mm, Nunca digas de este agua no beberé porque la realidad te va a poner el vaso lleno para que lo pruebes.
Entonces, y lo está haciendo de manera provocativa o para fastidiar. No, simplemente es para que veamos que hay que soltar cualquier tipo de creencia. Hay que soltar cualquier tipo de creencia. Porque lo que nosotros creemos que es un bienestar, ¿en qué se basa? ¿En creencia? No sabemos lo que es un malestar tampoco. Porque lo que nosotros creemos que es malestar para otras personas puede ser un bienestar. Entonces, como todo es relativo y todo es totalmente complejo para cada receptor de cada uno de nosotros, no te impliques en la vida de nadie. De verdad, yo cada día aprendo más de eso. No te impliques en la vida de nadie. Eso no quiere decir que no estés apoyando a esa persona. Eso no quiere decir que no estés amando a esa persona, situación o cosa. Pero yo puedo observarlo y no reaccionar. Tomar acción como parte de esa creación, porque está interfiriendo en mi realidad, pero aprender de esa, aprender y respetar también personas o situaciones que no gusta tu conducta, tu comportamiento, respetar que no le puede gustar. Y no pasa nada, yo lo respeto y yo respeto al otro, pero también te respetas a ti. Ahora, en el momento que tú impones a otra persona lo que tú no quieres para ti, ya tú tampoco estás respetando a esa persona. Estás huyendo de algo porque estás juzgando algo y estás juzgando algo que nace de tus memorias, nace como creencia de tus memorias. Eso está, eso que nace en ti, eso que tú percibes, que tú interpretas, nace de tu propio sistema de creencias. Entonces, empecemos a observar y hacer ese balance, ese ejercicio de pararnos, hacer espacio y decir, ¿por qué a mí me chirría esto? ¿O por qué yo rechazo esto? ¿O por qué impongo esto? ¿O por qué digo esto? ¿O por qué reacciono de esta manera? Y eso es lo que yo estoy haciendo conmigo misma y a lo mejor no lo estoy viendo. Ahí empezamos a vernos no como jueces, sino como testigos del presente. Te vuelves en presencia y está ahí, aparece ese maravilloso momento de libertad del ser. La libertad del ser no es hacer lo que te dé la gana. No es hacer, no es decir, no es decidir, no es opinar lo que te dé la gana. Esa no es la libertad. Eso más que libertad, em, em, liberalismo. Yo hago lo que creo que me merezco porque me lo merezco. ¿Quién eres tú para pensar así? ¿Quién eres tú para para decir qué es lo que te merece y qué es lo que no te merece? Eso viene totalmente de ese ego, de esa identidad, de esa parte emocional que está pegoteada a ti, de ese falso yo inferior, de esa imaginación que tienes de ti. Pero cuando liberas al ser, el ser permite, da libertad porque no se siente en oposición con nada, no se siente en rechazo con nada, no se siente en comparativa con nada, no compite, no tiene opuesto, es libertad. Y la libertad es la aceptación, el asumir, el asimilar, el integrar y el incluir la pertenencia a todo, como forma, como parte de todo. En algún momento de nuestra vida hemos pensado, hemos dicho, hemos hecho algo o hemos creído algo o hemos dejado de hacer algo que hoy yo lo tengo que experimentar, lo tengo que vivir para integrarlo, para transmutarlo, para mutar este juicio, esta creencia que tengo sobre esta situación. Empezar a darnos cuenta que no somos lo que creemos que somos. Somos lo que observa lo que crees que eres.
Y eso que observa, eso que se vuelve ese sí mismo, esa libertad, esa esencia, eh, es la que te permite tomar conciencia de ser simplemente. Hoy estamos hablando de la percepción que nos aleja de nosotros mismos, te aleja de ti, te aleja de tu ser, de lo que eres. Esa voz interna que a veces no narra la verdad, porque no es muda, no te dice, no te cuenta, pero sí te impulsa. Te permite ver con una mirada lógica, te permite poder conectar con mm, o tomar conciencia de esa historia que nos contamos, de esa percepción que tenemos de nosotros a través de nuestros miedos, de nuestras creencias, de nuestras heridas, de nuestras expectativas. El poder observar es descubrir, eh, es poder descubrir que empezamos a vernos desde los ojos del mundo, los ojos con los que el mundo nos ha dibujado y no con los ojos del ser. Y, y vernos con los ojos del mundo no es ver la verdad y la liberación del ser. Vernos con los ojos del mundo siempre tiene acondicionamiento. Eh, Queremos ser guapas, inteligentes, queremos ser proactiva, queremos ser, buscar la perfección en todo, eh, a todos los niveles, el cuerpo físico, cultivamos, cultivamos el cuerpo físico como un templo para tener la perfección, para ser aceptado visiblemente. Queremos caer simpáticos, amables y inteligentes a los demás para sentir que tenemos un lugar en la sociedad, en ese grupo social, o quizás con la familia, o quizás con los propios hermanos. Eh, el, el no ocupar ese lugar de la tonta, de la que no sabe o de la que no tiene el cuerpo perfecto. Yo qué sé, la de paranoias que tenemos y con las que nos quedamos enganchados, sufrimos y morimos por nuestras propias interpretaciones, por nuestras percepciones. Dejamos de vivir para estar sobreviviendo con esa imagen que tenemos de nosotros. Esa imagen en la que nos hemos puesto nosotros mismos una etiqueta. En la familia una etiqueta. Con las parejas otra etiqueta. Si tienes familia con tus propios, has creado tu familia con hijos, te pones otra etiqueta. Con las parejas, es que ¿cuándo nos vamos a quitar las etiquetas? ¿Cuándo vamos a dejar de financiar a los roles? ¿Cuándo nos vamos a permitir mostrarnos de manera presencial, de manera presencial? No me va a importar lo que pienses de mí porque es una opinión tuya, es una opinión de la otra persona y es inevitable que los demás piensen por y para ti. Igual que nosotros hemos pensado por y por ello, igual que seguimos pensando por y por ello, pues tener esa honestidad de decir, pues me he dado cuenta que he pensado por ti, he decidido por ti y en ese lugar me he pegado contigo, mi mente, la tuya se han pegado y en ese despego de ti puedo ver mis ideas, puedo ver mis emociones, puedo ver mis sentimientos, puedo ver cómo esta creación que yo he estado financiando ha afectado a la realidad, pero tiene siempre un propósito, el poder ver, el poder ver. Entonces, hemos descubierto como sin darnos cuenta, empezamos a vernos desde los ojos de esa conciencia.
sentimos que no somos lo que pensamos, ni lo que otros proyectan en nosotros. Y con el eco de esas ideas de otros, con el eco de esa mirada de otros, ya no sabes si eres quien escucha o quien habló, porque nos hemos quedado ahí petrificadas. Em, yo creo que recibimos tantos estímulos, tanta información, que nos llenamos de esas palabras externas, de esas miradas externas. Pero, pero esas miradas y esas palabras externas cada vez nos van alejando más de nosotros mismos. Entonces, empezar a reconocer que quizás escuché más de lo que entendí, que quizás entendí menos de lo que soy. Empezar a darnos cuenta que todos son posibilidades, que todos son ideas, que compartimos ideas, que cruzamos pensamientos y que dejamos que las palabras hicieran el trabajo, que las palabras crearan muros o crearan ventanas en nosotros o crearan puertas en nosotros. Em, pero al final, lo que realmente importa no es lo que se dejó aquí, no es lo que se dijo o no se dijo, no es lo que se opinó o no se opinó, sino qué es lo que te vas a llevar contigo, qué es lo que vas a cultir, qué es lo que tu alma va a cultir, qué es lo que vas a, mm, con qué te estás nutriendo, qué es lo que te está complaciendo el ser, el sentir, el estar, qué es lo que despierta en ti el silencio, qué es lo que despierta en ti el amor, el abrazo, porque ahí es donde está ese espacio íntimo, ahí es donde está ese espacio de contemplación hacia ti y hacia los demás, de reconocer que todos tenemos esos patrones o tenemos esos códigos que se van a despertar en nosotros y donde comienza la verdadera transformación es en ese espacio de reconocer, en ese espacio íntimo. Fijaros que la palabra íntimo, íntimo, dentro del timo. Hay una parte en nuestro cuerpo que es el timo. Fijaros, la palabra íntimo suma 82 y la lupa es 99,22. Fijaros, todos los circuitos con propósito para una comunicación dinámica. Fijaros que mm, el timo es esa pequeña glándula del sistema linfático que produce los glóbulos blancos. Eh, Esos glóbulos que se llaman linfocitos T. Los linfocitos T ayudan al sistema inmunitario, nos ayudan el exterior, nos protege de, de mm, lo externo, nos ayuda a combatir eh, infecciones, mm, a proteger nuestro campo inmunológico. Fijaros que timo, la palabra timo solamente suma 58. Eh, Suma 58, no, suma 59. Suma 59. Y la lupa es 71,39. Porque la T es 21, la I es 9, la M 13
y la O16. Fijaros que tiene el 13, percibir la agenda, percibir lo que veo. El propósito de lo digital, el 21. El 21 es el digital, la conexión con mi parte digital, con la parte del inconsciente. Hay que administrar un propósito. Y para eso, 71, el espacio. Tenemos que darle el espacio de percepción. Tenemos que darle un espacio para percibir ese propósito. El timo en las células T son la parte del sistema inmunitario y se forman a partir de las células madres de la médula ósea. Ayudan a proteger el cuerpo de las infecciones y a combatir el cáncer. Fijaros lo importante que es la glándula timo y lo importante que es el silencio en lo íntimo, dentro de timo, dentro de ti. Mm, Creo que el que quiera ver, que vea, el que quiera escuchar, que escuche y el que quiera buscar, que busque. Em, todo, todo está a la luz, todos los secretos están a la luz. Es tan maravilloso el investigar, el ser ese gran investigador de uno mismo, el ver hasta dónde llegas, el ver eh, qué es lo que la vida mm, constantemente te propone y decidir y elegir qué es lo que quieres experimentar, qué es lo que quieres aprender y qué es lo que quieres, con qué estás resonando, qué es lo que te está llamando para crecer, para evolucionar y para transmutar cualquier tipo de información que esté dentro de cada uno de nosotros. Esta semana, para terminar, sabéis que a mí me gusta compartir libros que he estado leyendo, que voy leyendo. Y este libro, Cómo leer los registros acásicos, lo tengo hace mm, pues, un montón de años que está en mí. Pero el otro día lo cogí para, para hacer una consulta y, y me gustó ver lo que pone aquí en el capítulo, que lo estoy buscando, que es los registros acásicos. ¿Cómo lo explica? A ver si directrice, no. A ver si encuentro la página que quiero leer un poquito. Aquí está. Dice una introducción a los registros acásicos. ¿Qué son los registros acásicos? Vamos a ver lo que pone el libro, luego yo voy a compartir lo que a mí me resuena. Los registros acásicos son una dimensión de la conciencia que contiene un registro vibratorio de cada alma a lo largo de su viaje. Este cuerpo vibratorio de conciencia se halla íntegramente en todas partes y se puede acceder a él en todo momento y en todo lugar. Como tal, los registros constituyen un cuerpo experiencial de conocimiento que contiene todo cuanto haya pensado, dicho y hecho cada alma o a lo largo de su existencia, así como todas sus posibilidades futuras. Vamos a descomponer la definición de arriba en partes más pequeñas, comenzando por el significado de dimensión de la conciencia. Una dimensión de la conciencia es una esfera del mundo invisible de los seres humanos que los seres humanos podemos identificar y experimentar a través de sus cualidades, características o rasgos. Por ejemplo, el estado de sueño es una dimensión de la conciencia que contiene diferentes niveles de actividad de los seres humanos que los seres humanos podemos identificar y experimentar. Otras dimensiones de conciencia se pueden identificar como como diferentes regiones. Con la mente, el consciente y el subconsciente, la zona de la memoria, las áreas de las capacidades musicales o las matemáticas, las áreas del cerebro que gobiernan nuestras capacidades físicas. Aún
Dice, aún hay otras dimensiones de la conciencia que son diferentes estados de relajación, que se miden mediante la actividad cerebral. Dice, lo que rodea estas dimensiones de la conciencia tiene en común es que, aunque son invisibles, sabemos que existen. Durante el proceso de acceso o apertura a los registros acásicos, pasamos de un estado de conciencia humana ordinaria hasta un estado de conciencia universal divina, en el cual reconocemos nuestra unidad con lo divino en todos los niveles. Este estado de conciencia nos permite recibir las impresiones, las vibraciones de los registros. De este modo, los registros han venido prestando un servicio a la humanidad a lo largo de su desarrollo, gracias al hecho de que constituyen un estado extraordinario mediante el cual podemos recibir la iluminación divina a un ritmo manejable, un ritmo que nos permite integrarla en nuestra experiencia humana. Gracias a esta integración se podría decir, sin caer en la exageración, que acceder a la casa es como tener visible el cielo en la tierra. Entremos ahora en el significado akasha. Dice, es la introducción del Evangelio de Acuario de Jesús el Cristo, de Leví Dorling. Dice, se encuentra quizás la mejor descripción de esta palabra. Akasa es una palabra sánscrita que significa sustancia primaria, de la cual todas las cosas han sido formadas. El primer estado de la cristalización del espíritu. Esta sustancia cásica o primaria es una finura exquisita y es tan sensible que la ligera vibración de un éter en cualquier lugar del universo hace que quede registrada una impresión indeleble sobre ella. Cuando hablamos de akasa, una sustancia primaria, nos estamos refiriendo a la energía en su primer y más primitivo estado, antes de que haya sido dirigida por nuestros pensamientos individuales y afectada por nuestras emociones en esta vida. Esta energía es una cualidad de la luz, tanto en un sentido físico como espiritual, en una cualidad de la vitalidad individualizada exclusivamente como almas específicas. Aunque la casa es la palabra sánscrita de los registros acásicos, se habla de muchos textos sagrados y a continuación encontrará varias referencias. Desde mi vida errante llevas en la cuenta, recoge las lágrimas en tu orden de tus registros, en la Biblia. Dice entonces, heme aquí, que vengo, se ha escrito de mí en el rollo del libro. Me deleita, dice, me deleita hacer tu voluntad, oh Dios mío. Sí, tu ley está dentro de mi corazón, Biblia ampliada. Oh, es que se me ha metido algo en el ojo, me está, me está molestando. Dice, entonces dije, he aquí que vengo a hacer tu voluntad, oh Dios, para cumplir lo que está escrito en mí en el rollo del libro. Hebreos 17. Tú habías escudriñado cada una de mis acciones. En tu libro estaba toda registrada, mis días listados y determinados, aunque antes de aquel primer rollo de ellos tuvieran algún lugar. Salmo 139. El libro de la cual dice el libro en el cual las acciones de los hombres buenas y malas se registran, el libro de la vida. Apocalipsis 20:12. Que nosotros y toda la casa de Israel seamos recordados y registrados en el libro de la vida, bendiciones y sustento y la paz. En el libro de oraciones para los días austeros. Rabbi Jules Arlot, editor. Y así seguimos un montón de frases que vienen nombrando en la casa, el libro. Que no es un libro en sí, para mí en la casa es un campo cuántico, un campo cuántico de información donde está registrada todas esas memorias de nuestra alma, de nuestro diseño. Eh, ¿Por qué hoy, que es día
21. Hoy día 21, fijaros, el digital, la conexión con el digital, pues estoy hablando de los registros acásicos. Pues porque mm, en nosotros está toda la información. Simplemente hay que hacer silencio, entrar en lo íntimo y conectar con ese diseño que hay en nosotros. Para hacer eso es tomar conciencia de ese observador, saber que hay una conciencia que observa a este personaje, hay una conciencia que está mirando la ejecución de esta experiencia para nuestro caso humana. Que, que hablamos estamos hablando de una percepción para otros que a lo mejor es rara o no se entiende o no se comprende porque quizá lo que queremos seguir es entendiendo y comprendiendo el caos que tenemos en nosotros mismos, porque estamos habituados a vivir ahí en ese caos, en esa queja, en esa distorsión, en ese ruido externo, para no poder atender el silencio interno. Pero empecemos a tomar conciencia de que no hay que rechazar ni el ruido ni el silencio. Hay que atender y habitar tanto uno como otro para encontrar esas respuestas que están en nosotros. Esas preguntas existenciales nos las hacemos porque seguimos mirando hacia afuera, pero cuando estamos en recogimiento, estamos en ese momento interno, preguntas y respuestas encuentran ese punto eje del ser donde habita tu presencia y donde todo pasa a ser em, pues pertenencia, asumido, integrado, incluido. Nos vamos dando las gracias a todas las personas que han estado conmigo esta tarde, a las personas que vean luego en diferido este encuentro. Agradeceros cada semana estar aquí porque a mí me acompaña el saber que hay alguien detrás porque estar hablando en una pantalla eh, eh, me, me, me consuela el saber que hay alguien detrás también para contactar conmigo, para conectar eh, con esa presencia y para seguir aprendiendo y caminando juntos. Nos vemos la semana que viene. Que no se os olvide sonreír, reflexionar, observar, atender y no creerse nada de lo que os digo. Ponerlo en práctica. Poner en práctica cada cosa que aprendáis en esta vida. Cuestionarlo todo, hasta vuestros propios pensamientos. ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué me veo como me veo? ¿Por qué me imagino las cosas que imagino y creo que dentro de mi imaginación son reales? ¿Para qué? ¿Para qué sigo pensando esto? ¿En qué lugar me posiciono? ¿Qué imagen de mí tengo? ¿Qué sigo financiando o qué sigo obteniendo con esa imagen de mí o con ese papel que estoy habitando? Quizás que me quieran, que me acepten, que me apoyen, que me protejan, o quizás el verme sola y eso creer que me da más libertad y estar sufriendo por eso. Vamos a mirarnos con honestidad y vamos a ver en qué lugar estamos y por qué hacemos lo que hacemos y por qué tomamos las decisiones que tomamos, desde dónde las estamos tomando. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Chao.